El Señor Jesús, manifestando su trabajo y su servicio con sus discípulos. Y lo que queremos aprender no es algo nuevo, es algo que llevamos predicando los últimos 10 años. ¿Ya? Entonces, me gustaría que pudiésemos nosotros insistir en aquello que Dios quiere hablar. Si es primera vez que el Señor para muchos de ustedes es primera vez, pero si tú ya tienes una buena cantidad de tiempo en la iglesia, es reafirmar aquello que nosotros conocemos. Y esto genera algunas dificultades, porque son cosas que muchos de nosotros llevamos 10 años aprendiendo. Y yo me pregunto a mí, yo, José Prado, ¿cuánto de esto es verdad, es lo que estamos viviendo? ¿Cuánto de esto nosotros? Y si ustedes se dieron cuenta, yo estoy tratando de reformular también mi lenguaje en términos de que la cultura es maravillosa y es un verdadero camaleón. La cultura ya sabe que la identificamos con el término de que la cultura no es comunitaria. ¿Se han dado cuenta? ¿Y saben cómo la cultura se defiende? Primero dice, agrégale una S a todas las palabras que están en singular. Y por lo tanto, agregando una S, pareciera ser que estuviéramos hablando en plural. Entonces, por lo tanto, no vamos a hablar de una persona. Agrégale la S para que sea de personas. Pero en el fondo, estamos hablando de individualismo. Y es por eso que yo mismo estoy tratando de reformular mi lenguaje en función de la vida comunitaria. Vivimos en una sociedad donde el ideal es el principio del individuo. Vuelvo a decir que no es malo, como lo dije en la liturgia. El problema está en que el parámetro para medir las cosas no es el individuo, es Dios. Y el parámetro para medir las cosas en la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Y por lo tanto, como yo les enseñaba la semana pasada, ¿cómo es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros venimos y nos conformamos como pueblo, y como pueblo caminamos y nos miramos, nos escuchamos, cantamos, nos preocupamos, pero como pueblo yo puedo ver quién está abajo, quién está herido, y como pueblo, no únicamente como individuos van a ayudar, van a socorrer, pero como pueblo vamos a estar preocupados de poder hacerlo y de poder levantar. Cuando yo actúo como individuo, no tengo pueblo. Cuando yo comienzo a pensar en mis problemas y en mis dificultades, yo estoy aquí y lo que veo es mi nariz, veo mis zapatos, veo mi problema, pero no consigo ver el pueblo. Tengo que hacer un esfuerzo, tengo que hacer otro ejercicio mayor para poder comprender y entender que el pueblo está conmigo, porque no es natural. Porque lo natural es que estoy solo, lo natural, y esta sensación de soledad, esta sensación de no comunitaria, justamente por lo mismo. Y por eso les digo yo que estoy tratando incluso de modificar mi lenguaje en términos de poder comprender que la Escritura nos habla como pueblo en primer lugar, y como pueblo va a llegar a nosotros como individuos. Nosotros no escuchamos la palabra de Dios porque un individuo X me contactó y me dijo, yo te voy a hacer evangelismo y te voy a compartir la palabra. No, ese individuo pertenece ¿a quién? Pertenece a una comunidad, pertenece a un pueblo donde se bautizó, donde bautizó a sus hijos, donde canta junto con sus hermanos. Es parte de un pueblo. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Yo voy a compartir el evangelio con mis amigos, vecinos y parientes. ¡Qué rico! Es muy bueno. Pero tiene que tener el sustento del pueblo como comunidad. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, queridos, es justamente lo que nosotros tenemos aquí. Aquí en este espacio, lo leímos la semana pasada, lo voy a volver a leer.
Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Y les dijo: vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido. Y Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. Y en este espacio el Señor Jesús, que ha estado predicando junto al pueblo, que ha estado predicando junto a los discípulos, Él busca este espacio para poder tener su tiempo de oración, para tener su tiempo de comunión. ¿Por qué? Porque Él está liderando una misión. Jesús está en misión. Él tiene un propósito, Él tiene un objetivo. Pero esa misión, si bien es cierto, está ahí, no depende de lo que Él piensa, no depende de lo que Él hace, sino que depende de su Padre que está en los cielos para dirigir completamente todo su rumbo. Cosa número 2 que tengo que expresar y que a nosotros quizás no sé si nos pasa, pero el pueblo, la organización también tiene el poder de engañar y de ahogar. ¿Ya? Jesús, todos te buscan, todos te están buscando. ¿Por qué qué estabas haciendo solo? No, aquí Jesús tiene un espacio de individualidad, de orar a solas con el Señor, y Él no permite que ese espacio sea roto. Yo tengo que tener este espacio a solas con mi Padre, orando en comunión con Él. Por lo tanto, podríamos decir que es una moneda con estas dos caras. Y la semana pasada veíamos lo siguiente, ¿ya? Veíamos algunos elementos que tenemos nosotros aquí en Primera de Corintios. Voy a pedir ayuda. Cuando haga así, justo pasa, ya. Hagamos como que funciona. Pero esta va a ser tu señal. Y Primera de Corintios 11:1 dice: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Y hablamos largamente del Señor Jesús, del apóstol Pablo, diciendo: sean imitadores de mí, y nosotros, discípulos de Jesús, ser imitadores del Señor. Y lo dijimos, tenemos que derribar la barrera de mi limitación. Tenemos que derribar nuestra barrera de limitación. Y nosotros tenemos, porque ¿cómo le puedo enseñar a mi hijo a orar si yo no oro? Yo tengo que decirle: hijo, ora como tu papá. No le voy a decir ora como un vecino, ora como la persona que está en la iglesia, ora como tu mamá, ora como nosotros lo estamos haciendo. Y esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo en este minuto. Él dice: sean imitadores de mí, porque mi vida tiene un objetivo, tiene una meta, ¿ya? Que yo estoy siguiendo a Jesucristo. Luego vimos también en Marco capítulo 14 del 39 al 42. Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. La semana pasada, cuando comenzamos esta exposición acerca del liderazgo misional, que es justamente lo que estamos viendo, es que nosotros, líderes misionales, y aquí no es una particularidad exclusiva para líderes, sino que un líder es un discípulo, y yo le estoy hablando a discípulos de Jesús. Y esto es lo que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Dijimos que no solamente somos imitadores, ¿cierto?, de Jesús, sino que también caminamos con Él en la dirección de la cruz. Y yo les dije la semana pasada que el doctor Leslie Newbigin tuvo un insight maravilloso, porque en su exégesis o en el trabajo teológico que él realiza,
Él levanta diciendo que este levántense, vámonos, no es meramente el escritor, el autor diciendo levántense, vámonos porque simplemente me van a castigar, sino más bien él está utilizando todo el relato para decir a quien está en ese momento en ese lugar, pero también para decirle a aquellos que están leyendo, que están participando de la narrativa, levántense, vámonos a la cruz. Porque, ¿qué es lo que yo les decía? Todo el capítulo 14, ¿de qué se trata? Es Jesús caminando a la cruz. Es Jesús caminando a la cruz. Por lo tanto, si yo trato de interpretar de que la palabra de Jesús es simplemente en el relato diciendo vámonos porque eso está ahí, no es parte de toda la narrativa. La narrativa, cada versículo, cada parte muestra a Jesús yendo hacia la cruz. Por lo tanto, esta frase de Jesús es invitándote a ti, invitándonos a nosotros, a sus discípulos, a ir a la cruz juntamente con Él. ¿Y por qué podemos decir esto abiertamente? Porque la Escritura lo dice en todo el Nuevo Testamento de tapa a tapa. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y por lo tanto, esta narrativa tiene un contacto con toda la narrativa de la palabra del Señor, de la obra que Dios está haciendo. Por lo tanto, quiero mostrarles ahora 6 principios, ¿ya? 6 principios de liderazgo misional que hemos tratado de vivir durante los últimos 10 años, ¿ya? Los últimos 10 años hemos enseñado esto que yo les voy a estar compartiendo y que yo les voy a estar hablando. Déjenme correr esto porque aquí tengo también. Y el primer principio que nosotros tenemos ahí es que el liderazgo misional demanda nuevas formas. Cuando nosotros llegamos acá a Antofagasta y queríamos plantar una nueva iglesia, tuvimos que algunos de ustedes pudieron aprender, ¿cierto?, acerca de algún tipo, algún estilo de evangelismo, pero lo que buscamos aprender es que la comprensión del concepto de ser una iglesia misional demanda nuevas formas de liderazgo. ¿Por qué? Porque necesitamos un liderazgo que sea necesario para, ¿cierto?, el mantenimiento de algo que es completamente diferente a una iglesia tradicional. Cuando comenzamos a plantar la iglesia, nosotros hablamos de elementos que tienen que ver de cómo nosotros hacemos la misión y queremos alcanzar a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y cuando nosotros comenzamos, muchos de los hermanos que estaban aquí trabajaban en una empresa que se llama Mantos Blancos, ¿ya? Y habían varios hermanos de la iglesia que eran de mantos blancos. Y incluso arrendamos, estaba aquí ni lo vi, sí, déjalo nomás. Y arrendamos el sindicato, mantos blancos, ¿cierto? No estoy perdido. Arrendamos el sindicato de mantos blancos y estábamos ahí y veíamos incluso los carretes que tenían ahí los del sindicato de mantos blancos y estábamos en ese contexto con la gente de mantos blancos, qué sé yo. Incluso hubo muchas personas, compañeros, amigos, compañeros de trabajo que requirió que yo como pastor y muchos de ustedes que estaban en esa época tuviésemos una actitud misional completamente distinta a la iglesia tradicional. Porque en la iglesia tradicional hay culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y lo que nosotros estábamos buscando era un espacio para poder compartir con aquellas personas que no tenían. Algunos comenzaron a hacer asado, yo hacía consejería, otros siguieron con los asados, yo seguía en consejería, otros siguieron haciendo más asados, yo seguía en consejería, fueron pocos los asados que fui. No. Lo que quiero decir es que nosotros hace 10 años atrás nos impregnamos y era una cosa tan grande que incluso yo recuerdo en aquella época
que esas demandas eran tan grandes que había una persona que todavía no era parte de la iglesia, que no llevaba a sus amigos a la iglesia donde él estaba participando, sino que lo traía a nuestra iglesia. Y me decía, pastor, yo quiero que esta persona venga a esta iglesia porque aquí se predica la sana doctrina, porque aquí se predica esto. ¿Qué significa esto? Ese hermano, él acudió a estas nuevas demandas y él modificó su estilo, su pensamiento, porque entendía que su vida misional tenía que dar un giro. Al mismo tiempo, tenemos que aprender, y lo hemos intentado hacer durante los últimos 10 años, debemos reconsiderar el tipo de liderazgo secular. Y eso es algo que he tratado de poder enseñar. ¿Por qué? Porque el liderazgo dentro de la iglesia es completamente distinto al liderazgo secular. Nosotros no podemos vivir misionalmente como yo dirijo una empresa, como yo dirijo un trabajo, como yo dirijo una sede social. Y eso durante los últimos 10 años ha sido un problema para mí como pastor, incluso para los mismos presbíteros, porque las personas van, y disculpen que se los diga, todas las empresas comenzaron a tener formulaciones de capacitación de liderazgo. En aquella época no había capacitación de liderazgo. Así que la mayoría de ustedes han estado, de seguro, si están en la minería, en capacitaciones de liderazgo. Y ustedes, vieron que se abrieron los cielos y se abrió la caja de Pandora con un montón de sorpresas. Nosotros llevamos 10 años tratando de mostrar que la iglesia no se puede gobernar como se gobierna el mundo. ¿Y cuál ha sido el problema? Que muchos de ustedes hemos tenido que reconsiderar el tipo de liderazgo. El tipo de liderazgo en el mundo no es igual como lo es en la iglesia. Al mismo tiempo, otro principio que hemos trabajado o que trabajamos es que debería haber una participación activa en el liderazgo con el ejemplo de capacitar a otro. Esto no es nuevo. Esto llevamos 10 años enseñando esto, que tú estás aquí para ministrar a otra persona. Los líderes de la iglesia deben participar activamente en el discipulado y en el trabajo de otros, liderando y capacitando a otros. Pero ¿saben lo que ha ocurrido? Los líderes hoy día muchas veces han perdido de vista esta visión y están con un tete, y muchas veces el pastor o los presbíteros tienen que acudir a ir a los líderes. ¿Por qué? Porque en esta parte donde el líder debería estar capacitando a otros, por la cultura, por esta seducción del mundo, genera que nos olvidemos que nosotros debemos tener una participación activa. Y una de estas características, el mundo ya te lo dijo: tú estás enfermo, tú estás enferma, tienes que preocuparte de tu salud. Y uno de los grandes problemas es que, y lo hemos predicado en otro tipo de serie, tienes que preocuparte de tu salud mental. Hermanos, nosotros comenzamos a enseñar esto hace 10 años atrás, de nuestro cuidado mental. Pero ¿qué es lo que hace la cultura? La cultura se preocupa por tu salud mental no a partir de la perspectiva comunitaria. Se preocupa de tu salud mental únicamente desde la perspectiva individualista. Y nosotros, sin darnos cuenta, traemos a ese espacio. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Líderes que no capacitan y entrenan a otras personas. Si eres líder de la iglesia, aquí en Oasis de Redención, y no estás liderando con tu ejemplo y capacitando a otros con el servicio, quiero decirte que fuiste seducido por la cultura. Abiertamente, hermano, fuiste seducido, porque tu rol en este minuto es, con tu ejemplo, decirle a otros en esta comunidad: sé imitador de mí, como yo soy imitador de Cristo. Por lo tanto, los primeros aquí es el pastor, los segundos los presbíteros, los segundos también el cuerpo diaconal.
Si tú eres parte del cuerpo diaconal, tú tienes esta autoridad para decir, sé imitador de mí como yo soy de Cristo. Y tú como parte del consistorio, como parte del cuerpo diaconal, tú tienes que estar construyendo y capacitando la vida de otros para el servicio. De eso se trata, de eso se trata. Y en podemos pasar al 4. El 4. Al mismo tiempo, tenemos que avanzar y pensar, esas cosas son las que hemos enseñado. 4, tenemos que volver a enseñar, y lo que hemos enseñado, que es la reconexión con la misión de la iglesia. El liderazgo pastoral debe equipar ¿a quién? A todos los creyentes para su llamado en el mundo y no solamente para centrarse en la vida interna de la iglesia. Tengo un amigo, pastor, estaba el otro día viendo uno de sus reels, es brasileño, y estaba haciendo como una entrevista y le decía, cuando una persona viene a mí y me dice que quiere tener, ¿cómo se llama? Oye, quiero tener consejería contigo porque tú eres el pastor de la iglesia, porque tú eres mi pastor, le dice, no, yo no voy a tener consejería contigo. Y esa primera parte yo dije, ¿qué va a hablar este? ¿Qué está diciendo? Sí, voy a tener consejería contigo porque soy discípulo de Jesús. Porque Dios demanda eso de mí como discípulo de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque como pastor lo que yo tengo que hacer contigo es capacitarte para que tú cuides a otros, para que tú cuides a otras personas. Y es justamente esto lo que muchas veces nos olvidamos de la verdadera conexión que nosotros debemos hacer. Mi labor como pastor, hermanos, no tiene que ver con el tema. Ya vamos a llegar allá al tema de la consejería en un rato más. Pero mi labor bíblica es capacitar a los miembros de esta iglesia para que los miembros de esta iglesia puedan cuidar de otros, puedan vivir plenamente en esto. Hermanos, lo vuelvo a decir. Llevamos 10 años enseñando esto. Número 5. Debemos tener una reflexión teológica profunda. Y la mayoría yo creo que lo ha vivido porque todos aquí han aprovechado todas las instancias que hemos tenido como iglesia local. Y cuando se acabaron las instancias como iglesia local, dijimos, vamos al seminario. Y ahí muchos de ustedes han estado creciendo, capacitándose en esa dirección. ¿Por qué? Porque entendimos y aprendimos que debe haber una teología de liderazgo para cuidar al otro, que tiene una raíz profunda en teología. Déjame decirte, si tú no estudias la palabra del Señor y no tienes una reflexión teológica, lo que va a ocurrir es que vas a tener, sí, una reflexión teológica, pero no bíblica. Lo vuelvo a repetir. Si tú no te instruyes con la palabra del Señor, igual vas a tener una reflexión teológica, pero va a ser una reflexión teológica a partir de tu experiencia. Cuando vayas a aconsejar a alguien, cuando vayas a compartir a alguien, no vas a hablar palabra del Señor. Vas a decir, mira, yo aprendí de esto en mi trabajo, aprendí de esto con un compañero, aprendí de esto con esta otra persona. ¿Por qué? Porque finalmente vas a poder hacerlo a partir únicamente de tu experiencia y no a partir de la palabra de Dios. Y aquí hemos aprendido que esto es muy, muy, muy importante. Y en sexto lugar, creo yo que ahora muchos de ustedes lo están viviendo. Dijimos y enseñamos que necesitamos crecer culturalmente y espiritualmente. Muchos de ustedes el día de hoy, ¿cierto?, están caminando para conocer un poco más el mundo, tratando de comprenderlo a partir de su propia espiritualidad. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que salir para poder conocer el mundo en el cual nosotros estamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a estar en el mundo en el cual nosotros estamos involucrados, pero completamente alienados. ¿Qué significa esto? Simplemente viviendo aquí, ¿cierto?, comiéndome los granos de maíz o el gusanito como una gallina en el mismo lugar donde estamos. Hermanos, estos 6 principios los hemos vivido como iglesia. Y el gran problema que me he encontrado este último año, el año 2023 y hasta ahora, es que
Lo que ocurre es que esto no está en la mente y en el corazón de muchos hermanos de Oasis de Redención. Porque lo que yo acabo de delinear son principios de vida misional a lo largo de los últimos 10 años. Y yo quiero decirte que si en alguno de esos principios tú estás y sientes que está faltando algo, es porque la cultura te sedujo. Todos aquellos que son nuevos y que nunca vieron esto, vamos a seguir siempre enseñándolo. Esto es lo que hacemos en la iglesia, esto es lo que nosotros tratamos de vivir, enseñar, y durante los últimos 10 años hemos tratado de hacerlo. Pon el siguiente, por favor, querido. Durante los últimos 10 años hemos visto este enfoque de liderazgo pastoral arraigado en una comprensión misional de la iglesia, que integre la reflexión teológica profunda, la participación activa en la misión de la iglesia y una formación cultural y espiritual sólida para los líderes de esta comunidad. Hermanos, todos ustedes son líderes en alguna esfera. Todos ustedes son líderes en alguna esfera. Y el que menos pueda decir que es líder, va a ser líder en su casa. Y por último, aunque no pueda tener hijos, va a ser líder de amigos, vecinos, parientes, sobrinos, no sé, gente que ama en su espectro. Por lo tanto, quiero invitarte a repasar esto nuevamente, porque esto es lo que nosotros vivimos como iglesia. Buscamos un liderazgo que esté activo a las demandas, que podamos nosotros reconsiderar el liderazgo secular, que podamos participar activamente aquí en el trabajo, en el servicio, en la iglesia, qué sé yo, pero también en el mundo donde Dios nos ha colocado, que nos podamos reconectar con la naturaleza de nuestro llamado, que podamos tener reflexiones teológicas profundas a partir de nuestra relación con Dios y nuestra lectura de la palabra del Señor, pero que también podamos nosotros ser formados cultural y espiritualmente. Y esto es lo que el Señor Jesús estaba haciendo en ese espacio. Y vamos a ver otro texto que nos va a ayudar a poder salir de este problema que nosotros estamos teniendo. Voy a invitarlos para que todos juntos podamos leer estos versículos de Efesios, capítulo 4. ¿Ya? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestro liderazgo misional durante los últimos 10 años ha buscado vivir plenamente esto, que cada uno de los discípulos de Jesús de esta comunidad se parezcan más a Él. Mi sueño, mi proyecto es que tú te parezcas más a Jesús. Mi proyecto es que tú le puedas decir a otras personas, sé imitador de mí, como yo soy imitador de Jesucristo. Que tú puedas tener en tu testimonio y decir, yo estoy dispuesto para ir a la cruz con mi Señor. Por lo tanto, el liderazgo misional que nosotros hemos buscado tiene algunas características. Pasa el siguiente, por favor. Este texto, ¿qué nos está hablando? Que hay diversidad de ministerios dados por el Señor Jesús. ¿Para qué? Para equipar a la iglesia y llevarla a la unidad en la fe y en el conocimiento de Jesucristo. Además, Pablo subraya que la función del liderazgo en la formación de la comunidad cristiana, ¿para qué es? Es para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, tuvimos una serie que se llamaba Encontrando mi lugar, ¿cierto?, en la comunidad de los discípulos. ¿Se acuerdan? Encontrando mi lugar, y donde hablábamos de los dones, y recuerdo que hicimos unos grupones también, un espacio.
¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros vivimos. Que cada discípulo, cada uno de ustedes pueda comprender que Dios te ha capacitado, Dios te ha dado dones no para ti. Dios te ha dado dones no para que te quedes, ¿cierto?, durmiendo en los laureles, sino que Dios te ha capacitado y Dios te ha dado dones para que tú puedas servir al Señor. El gran problema que nosotros tenemos es muchas veces la dificultad, ¿dónde puedo y dónde quiero servir? Y ese es el gran problema que nosotros tenemos. Porque la dificultad es, ¿dónde vas a servir? Ya tuvimos, primero, dificultades con aquellos que querían servir en un lugar y no pudieron porque no era el don que Dios les había dado. Otros que estuvieron sirviendo, ¿cierto?, en un área porque había una necesidad. Pero, ¿cuántos de los que estamos viviendo acá estamos plenamente sirviendo al Señor con nuestro don en aquello que Dios nos ha dado? ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. ¿Sabes lo que podemos hacer? Y es que es posible que tú digas, yo no estoy sirviendo en la iglesia por culpa del pastor. Y tú puedas decir, no estoy sirviendo en la iglesia por culpa de los presbíteros. No estoy sirviendo en la iglesia por culpa de los diáconos. No estoy sirviendo en la iglesia por culpa de ese líder. No estoy sirviendo en la iglesia por culpa de ese hermano, por culpa de ese otro hermano. No estoy sirviendo en la iglesia. Y vamos a encontrar un sinnúmero de testigos que van a estar ahí delante. Yo soy el primero ahí, de piedra de tropiezo, para que tú no puedas, ¿cómo se llama?, servir al Señor. Pero sabes, el Señor te dio el don a ti, no me lo dio a mí. Y el Señor no me va a pedir cuenta a mí por tu don, te va a pedir cuentas a ti por lo que Él te dio. Así que si tú estás diciendo por este hermano, por este otro hermano, por un diácono, por el presbítero o por el pastor, el Señor te va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con el talento, con el don que yo te ofrecí a ti? Que morí en la cruz del Calvario para dártelo a ti. ¿Qué hiciste? ¿De qué manera tú estás sirviendo? Por lo tanto, de nuevo, lo que Dios te dio, lo que Dios nos ha dado, es para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y este liderazgo misional, puedes pasar el próximo. Este liderazgo misional en la iglesia debe reflejar y proclamar el propósito ¿de quién? De la obra de Jesús, este propósito redentor. ¿A través de quién? De lo que Él hizo y por medio de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser una comunidad unida que refleja el propósito, no mío, no tuyo, de Dios, sino que esto se basa en la palabra del Señor. Hermanos, miren, esto es tan simple, es tan simple. Nadie puede impedir que tú puedas entregarle a otros lo que Dios te ha dado. Nadie puede impedir que tú puedas darle a otros lo que Dios te ha dado. Si hay vacío en tu existencia, posiblemente es porque el propósito de Dios no se está cumpliendo en tu existencia. ¿Y por qué no se está cumpliendo en tu existencia? Porque tienes amarrado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahí está en un rincón de tu vida diciendo, oye, ¿cuándo me vas a soltar? Quiero derramar gracia y bendición sobre tu vida. Quiero que la gracia de Dios esté sobre ti. Incluso ahora mismo Dios puede estar hablando a tu corazón, pero tu mente quizás está viajando en otro planeta, en otro espacio. Y en tercer lugar, este liderazgo misional para los discípulos de Jesús está arraigado en una estrecha relación con Dios por medio de su Espíritu Santo. Hermanos queridos, nosotros no podemos vivir nuestra vida en plenitud si el Espíritu Santo no nos está capacitando momento a momento, día a día. ¿Puedes pasar, por favor? Se inspira este liderazgo en el modelo apostólico que el Señor Jesús está haciendo para formar discípulos.
reconocemos la presencia actual del reino de Dios y comprendemos que el reino de Dios ya está aquí y ahora y que yo lo puedo vivir, que debo comprender, que debo contextualizar el evangelio en el lugar donde estoy viviendo y que yo debo estar dispuesto a revisar críticamente mi historia y la cultura donde yo me encuentro. ¿Ya? O sea, nos inspiramos en el modelo bíblico apostólico. Reconocemos que Dios está actuando ahora, pero también en su reino, como lo he enseñado otras veces, esta palabra que no me gusta para no confundirlos, en este reino escatológico que estamos viviendo ahora y hasta que el Señor pueda venir plenamente y nos comprometemos con su misión para poder contextualizarlo aquí en el espacio, con tus amigos, vecinos, parientes, con nuestra ciudad, pero al mismo tiempo teniendo una visión crítica de aquello que yo vivo, de aquello que yo tengo, evaluando mi forma de pensar, evaluando el mundo que está al otro alrededor. Ahora, esto lo hemos enseñado durante los últimos 10 años. Así que los que no lo sabían, bienvenidos. Esto es Oasis de Redención. Pero surge una pregunta. Pasa la siguiente. ¿Cómo perdimos nuestra identidad misional? Y el día de hoy quiero mostrarles cómo la perdimos. Cómo hemos perdido nuestra identidad misional y darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder aprender, que nos ayude a no perder nuestra identidad misional. Todo lo que yo dije atrás tiene sentido para ti, es lo que vivimos, es nuestra forma de vivir el cristianismo. Pero ¿cómo perdemos eso? ¿Por qué nuestra vida no está llena de esas cosas? Puedes pasar el siguiente, ¿ya? Lo perdemos porque les enseñaba yo este gráfico. Primero, tenemos que comprender que somos pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, nosotros nos encarnamos, ¿cierto?, por medio de la obra de Jesucristo, de Dios encarnado en el mundo donde estamos. Aquí nosotros nos encarnamos. ¿Y qué significa encarnarse? Significa poder comprender que mis amigos, vecinos y parientes son seres humanos, aunque no vayan a la iglesia. Son personas que tienen hambre, que tienen frío, que tienen dificultades, que tienen limitaciones. Y en ese espacio yo debo estar, debo encarnarme. ¿Para qué? Para poder sentir el frío de ellos, para poder sentir el hambre que ellos están pasando. ¿Por qué? Porque nuestro Maestro lo hizo. Él se encarnó, nosotros nos encarnamos. Al mismo tiempo, como pueblo, ¿qué hacemos? Nos involucramos en el contexto donde estamos y donde tú y yo estamos llenos de ídolos de la cultura. ¿Y qué hacemos ahí? Confrontamos a los ídolos de la cultura, pero al mismo tiempo, pensando en esto, vivimos el reino de Dios como cuerpo de Cristo, como iglesia, como uno solo, anticipándonos, ¿cierto?, a la eternidad, al reino de Dios. Tú y yo somos esto. Todos los puntos que hablé están resumidos en este pasaje. Como pueblo nos encarnamos, como pueblo somos sometidos, somos ahogados por los ídolos de la cultura y tenemos que luchar contra esos ídolos de la cultura. Y el Señor nos da victoria en medio de eso, pero también nosotros nos anticipamos al reino de Dios. Lo que tenemos acá, queridos, mientras escuchamos la palabra del Señor, si nosotros no conseguimos percibir y entender que la predicación de la palabra del Señor es un destello de la gloria de Dios, no estamos viviendo el anticipo del reino de Dios. No lo estamos viviendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasa el siguiente, por favor. Necesitamos evaluar el liderazgo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo llegamos a perdernos en la encarnación, que no nos encarnamos? ¿Cómo nos perdimos en las idolatrías? ¿Cómo no nos anticipamos? ¿Y por qué? Porque nosotros suponemos que la cultura occidental es cristiana. Voy caminando por la calle y pienso que estoy caminando en un mundo cristiano. Eso pensamos. Subo a la micro, pienso que la micro es cristiana. Voy en auto, como tenemos un 80 o 75% de catolicismo, pensamos que vivimos en una cultura cristiana. Hermanos, eso se llama cristiandad y no es verdadera cultura cristiana.
Las personas no viven los parámetros de la Escritura. Las personas no viven los parámetros de la Escritura. ¿Sabes quién está tratando de vivir la Escritura ahora? El liderazgo empresarial. Porque han tomado prestado el libro de Proverbios y están tratando de aplicar el libro de Proverbios a capacitaciones, a qué sé yo, y un montón de cosas. Y en las empresas están tratando, ¿cierto?, de poder, ¿cómo se llama?, aplicar principios proverbiales, no solamente cristianos, sino que también de otras religiones. Pero lo que quiero decirles, hermanos, es que tú tienes que borrarte de tu mente. Tú tienes que sacarte de tu mente. Vivimos en la cristiandad, no en una cultura cristiana. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros vivimos en la cristiandad, el arminiano que yo llevo aquí adentro, el arminiano hace que yo pueda ver todas las cosas desde una perspectiva diferente. Pero ¿cómo se formó esto? ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Por favor, pasa el siguiente. Cuando nosotros teníamos la iglesia primitiva es lo que nosotros acabamos de ver en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 es la iglesia primitiva. Los discípulos de Jesús y los líderes, ¿qué hacen? Capacitan a otros para vivir. Esa es la fórmula. Discípulos capacitan a otros para vivir cristianamente, y así lo hizo el cuerpo de Cristo. ¿Cómo el apóstol Pablo plantó la iglesia de Corinto en 18 meses? Fácil, con la fórmula apostólica. ¿Y cuál es la fórmula apostólica? Él no iba a estar haciendo consejería durante 18 meses. Lo que él hizo fue capacitar personas para que pudieran servir en la iglesia, y en 18 meses plantó la iglesia de Corinto y dijo: buenas noches los pastores, me fui, y dejó presbíteros con 18 meses, dejó personas ahí trabajando en la iglesia. Pero después que los apóstoles se van, ocurre algo. El modelo de liderazgo en la cristiandad, entendamos, mundo que está recibiendo aspectos de la cultura cristiana, no cultura cristiana, para que lo podamos entender. El modelo de liderazgo de la cristiandad cambió de un enfoque funcional, donde miembros de la iglesia, donde discípulos de Jesús saben que tienen que capacitar a otros, saben que tienen que orientar a otros, saben, hermanos, por ejemplo, miren cómo nos hemos perdido. Los discípulos de Jesús sabían que la labor de un padre y de una madre era educar a sus hijos en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hace la cristiandad? La cristiandad bautiza, la cristiandad lleva a la escuela dominical, la cristiandad lleva al culto, pero los padres no oran con los hijos, no leen la Biblia con los hijos, no trabajan con ellos el catecismo con los hijos, no los discipulan en esa dirección. ¿Qué es eso? Cristiandad. ¿Por qué? Porque pensamos que vivimos en un mundo cristiano, y este mundo cristiano no es tan malo, pero en el enfoque apostólico era funcional y se basaba ¿en dónde? En los dones y en las habilidades que Dios le había dado. Y pasamos ¿a dónde? A un modelo sacerdotal, separado y distintivo. O sea, dejamos discípulos que entrenan a otros discípulos y pasamos a este enfoque donde el pastor, donde el sacerdote tiene esta función de aconsejar, de capacitar y hacer todas las cosas que tienen que hacer. Por favor, pasa el siguiente. Miren esta fotito que les quiero colocar acá. ¿Sabían ustedes que antiguamente los puentes romanos eran construidos casi como esa fórmula? En un rincón estaba el pueblo y en el otro rincón estaba la ciudad. Y los puentes eran tan bien construidos, ¿ya?, que tenían que ser administrados incluso por los religiosos. Es por eso que las personas construían casas. ¿Por qué? Porque los puentes estaban bien hechos, habían viviendas, la gente pagaba impuestos para poder vivir allí en los puentes. ¿Y saben quién cobraba el impuesto en los puentes? Los sacerdotes, los padres. Es por eso que tú vas a tener ahí una palabra que viene de la palabra puente, pontífice. ¿Por qué? Porque el pontífice era la persona que cobraba, ¿cierto?, o que cuidaba este elemento de los puentes para poder tenerlo
en este espacio. Y el día de hoy, ¿qué es lo que ocurre? Esa persona que tenía que capacitar a otros se transforma en un instrumento únicamente, ¿cierto?, separado allá arriba para poder, ¿cómo se llama?, controlar, podríamos decir, al pueblo. Avanza, por favor. Por lo tanto, podemos ver, ¿cierto?, que cambia de los dones la cristiandad para este espacio individual, y así la cristiandad avanza. Y por lo tanto ahora tú tienes un grupo clerical que se encarga de la religión. No capacita a los miembros, sino que coloca la Biblia con una cadena, porque solamente aquel que sabía latín podía, solamente aquel que sabía latín podía leer la escritura y las demás personas no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque había un exclusivo, había uno que estaba preparado para realizar y los demás ya no están capacitando a los otros. La capacitación la reciben a partir de este sacerdote, de este pontífice. Pasa, por favor. Por lo tanto, el modelo sacerdotal surge en respuesta a la necesidad de combatir herejías, disciplinar a los nuevos convertidos, transformar la vida de las personas, pero ya con la llegada de Constantino, el Imperio Romano aceleró este cambio a un liderazgo consolidado mucho más rígido, donde ya tienes una cúpula, no de un sacerdote, sino de muchos sacerdotes, ¿cierto? Ya sean patriarcas, padres, qué sé yo, en esta dirección. Y el concepto apostólico de capacitar no existe. Avanza, por favor. Pero ¿qué ocurre en este sentido? Este papel del sacerdote evoluciona y se convierten en guías espirituales dentro de todo el Imperio Romano en lugar de ser una minoría marginal. Estos cambios marcaron un alejamiento del modelo de liderazgo que estaba en la Escritura. ¿Por qué minoría marginal? Minoría marginal, aquella minoría que estaba en los márgenes. ¿Se acuerdan lo que le ocurría a la iglesia? ¿Cómo comienza la epístola de Pedro, la epístola de Santiago? Santiago a los expatriados, o Pedro a los expatriados, Santiago a todos aquellos que están en la diáspora, que están en la persecución. Como cristianos éramos una minoría en la periferia, una minoría que nos encontrábamos en los márgenes, pero ahora el cristianismo se transforma en cristiandad y no se aleja más de ello y ya deja de vivir en esta dirección. Pasa el siguiente, por favor. La reforma trata de cambiar algunas cosas, pero no cambia sustancialmente estas suposiciones de la cristiandad. No hace un cambio radical. Avanza, por favor, el próximo. Al mismo tiempo, en la época de la modernidad, en la época de la ilustración, lo que ocurre, en vez de tratar de volver atrás al pasado de la Escritura, el trabajo sacerdotal se profesionaliza. Y ahora tú vas a tener pastores profesionales que estudian, que van al seminario, que se preparan, y cierto, o sacerdotes que están en esta dirección. Avanza, por favor. Y al final nos encontramos el día de hoy con liderazgos contemporáneos donde la iglesia trata de descentralizarse. ¿Y qué es lo que tenemos? La iglesia ha pasado de ser un culto público a un espacio privado de recursos espirituales individuales, como un verdadero shopping center para individuos que tienen algún tipo de ansiedad en el alma. Pasa, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Llegamos al día de hoy y el día de hoy nos encontramos con este paradigma, donde el pastor, después de todo este proceso, se transforma en un consejero. El pastor se transforma en un gerente o el pastor se transforma en un especialista técnico. ¿Por qué? Porque la iglesia en la cristiandad legitima esta manera. Y cuando el pastor no cumple su rol como consejero, cuando el pastor no cumple su rol como gerente, cuando el pastor no cumple su rol como especialista, la iglesia no está creciendo. Hermanos míos, llevamos siendo seducidos por 2000 años y tenemos que despertar de este engaño.
Cada uno de ustedes es discípulo y discípula de Jesús. Dios te ha dado un ministerio. Dios te ha capacitado. Dios te ha dado su Espíritu Santo para que tú seas un instrumento de formación en la obra de Dios y en la vida de otras personas. Y la pregunta que yo te hago es, ¿en este minuto estás mirándote tu problema personal, tu problema individual, o estás siendo un instrumento de capacitación a otros? Un instrumento de formación a otros. Necesitamos, hermanos, nosotros volver a la lectura apostólica, que nos vuelve un instrumento de Dios en sus manos. Hemos sido completamente engañados, hermanos. No te dejes engañar, por favor. Hermano mío, hermana, no te dejes engañar. Mi labor como pastor es entregarte las herramientas para que tú puedas capacitar a otros, para que tú puedas bendecir a otros. ¿Puedes pasar el siguiente, por favor? Necesitamos pedirle perdón al Señor porque hemos paganizado nuestra forma de servirle. Vivimos como verdaderos paganos, porque en realidad Dios te dio dones. Dios te capacitó, Dios te dio dones, hermanos. Disculpen que lo diga, pero no encuentro justo que hermanos de la iglesia, diversos hermanos, que cuando hay una actividad es casi estar rogando para que sirvan y sirvamos en la iglesia. Que hay que estar rogando muchas veces cuando uno pone una necesidad, una ayuda ahí en el grupo. Y no lo digo, y por favor no lo evalúes como individuo. Tenemos que evaluarlo como pueblo. Dios nos está hablando como pueblo, porque como pueblo nos hemos perdido. Y necesitamos como pueblo recapitular. Porque no es que yo ahora de aquí en adelante, yo individuo voy a comenzar a capacitar. No, como pueblo tenemos que reaccionar y tenemos que cuidarnos mutuamente y vivir para aquello que el Señor nos llamó, y necesitamos arrepentirnos y pedirle permiso al Señor. Ahora, este pecado grande que nosotros podemos cometer como pueblo y que es alimentado por pecados individuales, queda atrás. Por esto muy claro que habló Maylin. La muerte y la resurrección del Señor Jesús es un acto cósmico. Y lo que ocurrió ahí en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, Él no llama a un individuo, Él llama a un individuo para conformar, ¿qué cosa? Un pueblo, una nación. Y el Señor Jesús lo que hace es reunir su pueblo. ¿Para qué? Para reunir el pueblo del pacto. Y lo que nosotros tenemos que vivir ahora es esta formación como comunidades de pacto. ¿Puedes pasar por favor? Y como una comunidad de pacto tenemos que aprender de la marginalidad como discípulos, que la marginalidad como discípulos de Jesús es una oportunidad. Recién yo les hablaba de la marginalidad y no quería profundizar para poder hablarlo ahora. Y es que tú y yo, y la iglesia presbiteriana Oasis de Redención es una iglesia marginal. Tenemos que entenderlo. Nosotros no somos de la cristiandad. Nosotros somos los marginales de esta sociedad. Sí, vivimos en la verdadera historia del mundo, pero este no es el mundo que Dios ha preparado para nosotros. Y desde la marginalidad tenemos que aprovechar esta oportunidad. Ahora, cuando nosotros pasa el siguiente, perdón, voy a leer el texto que tenemos acá. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner libertad
a los oprimidos. Gloria a Dios por aquello que Dios, cierto, nos ha enseñado. Pero la realidad marginal de la iglesia presenta una oportunidad para que tú y yo podamos recuperar nuestra verdadera esencia evangélica misional, que es reinar con el Señor con el poder del Espíritu. Caminar por las calles de Antofagasta, caminar por las calles del norte de Chile, pisando, diciendo, soy un marginal. ¿Por qué? Porque no estoy en conjunto con lo que está viviendo, ¿cierto?, la cristiandad. Mi forma de vivir el cristianismo es completamente diferente. ¿Por qué digo esto y por qué apunto? Porque cuando nosotros, pasa por favor, cuando hablamos de marginalidad es lo que nosotros pensamos. Eso es lo que nosotros no nos imaginamos cuando nosotros somos marginales. Personas que están en las tomas, personas que están por allá arriba, esos son los marginales, o personas que viven en rucos, qué sé yo. Pero el texto que acabamos de leer del Sermón del Monte no tiene que ver con esto, tiene que ver con la marginalidad de la humanidad. Dios es el creador de la humanidad completa y en este minuto Dios quiere restaurar a esa humanidad. ¿Y a quién está utilizando Dios para restaurar esa humanidad? Marginales como tú y yo, personas que estamos dispuestos para encarnar, para confrontar la cultura y para anticiparnos al reino de Dios. Es lo que Dios está haciendo. Ahora, podríamos decir que sí, pero esto también es ser marginal. Te voy a contar algo. El doctor Tim Keller, el año 2017, iba a ir a la Universidad de Princeton, una universidad presbiteriana, de las más antiguas, y Princeton, además de ser universidad, también tiene un seminario. Y por lo tanto no era indiferente que un pastor presbiteriano fuese a una universidad presbiteriana, a un seminario presbiteriano. ¿Para qué? Para hacer una conferencia acerca de lo que él estaba enseñando. ¿Saben lo que ocurrió? No sé si ustedes recuerdan, pero el año 2017 se creó un tremendo revuelo en la universidad. No lo querían dejar entrar a la universidad, incluso le negaron el premio más presbiteriano que existe, que se llama Premio Abraham Kuyper, que es un premio que se da por ser una persona influyente en la cultura. ¿Sabes quién se lo impidió? ¿Quién lo impidió? La cristiandad. Personas que dicen que son presbiterianos, pero no creen que la Biblia es palabra de Dios. Personas que dicen que creen en Dios, pero que sus vidas no se rigen bajo el poder de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Tim Keller? Quedó al margen, como un marginal. Pasa por favor el siguiente. Y quiero mostrarte un tercer elemento de marginalidad. Pasa uno. Mira ahí qué bonita foto. Pasa la otra, por favor. Tú y yo somos parte de una comunidad de marginales en esta ciudad. Marginales que incomodamos porque representamos algo que no se puede tocar, que representamos algo que no se puede eliminar. Tú y yo somos marginales en este espacio y durante toda nuestra vida en esta esquina o compramos siempre y tenemos un ejército de personas que esté pintando o vendemos el lugar y nos vamos. Pero me niego completamente a eso, porque estos marginales que están aquí están siendo vistos. Estos marginales que están siendo aquí tienen un espacio de predicación y anuncio cada 8 de marzo, cada 11 de septiembre, cada 18, 19 de octubre, no me acuerdo. Pero cada vez que hay algún tipo de manifestación, vendrán a pintarnos, porque somos los marginales. Porque las personas piensan cualquier otra cosa de nosotros, porque piensan que nosotros encaramos y encabezamos elementos completamente distintos que son de la cristiandad y que no son nuestros. Por lo tanto, quiero invitarte como un marginal, guiado por el presidente de los marginales de esta comunidad,
a que vivamos como verdaderos marginales, como el Señor Jesús nos invitó. Sé un marginal y comienza a capacitar a otros. Sé una marginal y comienza a educar a tus hijos de una mejor manera. No es justo que tu marido se lleve todo el peso o que tu esposa se lleve todo el peso. Hermanos, necesitamos crecer, necesitamos comprender y entender, por mucho que tú no quieras, Dios te quiere utilizar para la transformación de la vida de otras personas. Y sí, voy a discipular, voy a aconsejar, voy a hacer consejerías, voy a hacer acompañamiento, pero no porque sea pastor, porque ser pastor es para capacitarte y entrenarte para que bendigas a otros. Lo voy a hacer porque soy discípulo de Jesús y es lo que me corresponde. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú y yo tenemos que vivir comprendiendo y entendiendo que somos marginales. Por favor, tú no eres de la cristiandad. Tú eres un instrumento de Dios para la transformación de este mundo. Dios no te sacó del mundo para encerrarte aquí. Dios te sacó del mundo para poder llevarte al mundo nuevamente y que las personas puedan ser transformadas por tu vida. La paz de la iglesia en la esfera privada genera un liderazgo en tierras desconocidas. Nosotros no podemos vivir en paz en medio de la cristiandad. Nosotros debemos estar en constante conflicto con la cultura circundante. Y si nosotros tenemos paz, y si tú tienes paz en este minuto, quiero decirte que estás en tierras desconocidas. Estás en tierras desconocidas. Dios nos ha dado este espacio. ¿Puedes pasar, por favor, esto que estamos terminando? ¿Y lo ha hecho para qué? Para equipar ¿a quién? A los santos para la obra del ministerio. Hermanos queridos, pasa el otro. Nosotros fuimos llamados, el próximo, para entrar en tensión entre el ya y el todavía no. Sí, como me dijo mi hijo Tomás, sí, pero Jesús no completó la obra y yo tuve que enseñarle, sí la completó. El tema es que el Señor ya hizo su obra ya, pero todavía, ¿cierto? Tenemos que esperar que Él regrese totalmente para que nosotros podamos vivir plenamente como verdadera nueva creación. Tú y yo ya somos nuevas criaturas, ya lo somos. Podemos vivir, podemos escuchar la voz del Señor diciendo, velad y orad para que no entréis en tentación. Lo podemos hacer. Pasa a la próxima, por favor. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú y yo podemos caminar junto con Jesús en este mismo espacio, en esta misma dirección. ¿Para qué? Para encarnarnos en la creación, para involucrarnos en la cultura y combatirla, pero también para saborear este anticipo del reino de Dios en este lugar. Hemos recibido a Cristo, hemos recibido sus dones para la obra del ministerio, para equipar a su pueblo. Hemos recibido a Cristo, hemos recibido sus dones para la obra del ministerio, para equipar al pueblo. Lo que hemos recibido en tiempos desgastados de individuos ávidos de amor, pero que aman ser individuales, de injusticias públicas y anónimas bondades, de odios sueltos y ternuras oprimidas, de terrores promovidos y sanidades negadas. En tiempos rotos, donde hablar fuerte es mérito, pero consolar un llanto no es posibilidad, allí la esperanza es urgente, allí la sencillez es valiente, allí creemos más fuerte
porque rogamos valentía y rogamos fuerza y rogamos sencillez y recibimos fe y seguimos rogando para dar consuelo que hemos recibido, para dar el perdón que hemos recibido, para dar el amor que hemos recibido, para vivir la vida que hemos recibido. Señor, en el nombre de Jesús, hemos recibido tanto, tanto, tanto de ti. Y yo quiero pedirte perdón, Señor, aquí delante de toda mi iglesia, delante de todo el pueblo de Dios. Si he sido piedra de tropiezo para alguno de tus hijos, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me perdones, Señor, y me ayudes a vivir plenamente la verdad de tu evangelio para poder capacitar los instrumentos de Dios que tú estás preparando. Señor, si algún presbítero ha sido piedra de tropiezo para alguien, en el nombre de Jesús, te pido que lo perdones, Señor. Señor, si algún diácono ha sido piedra de tropiezo para el crecimiento, para el avance, para el desarrollo de algún hermano, en el nombre de Jesús te pido que perdones. Señor, si hay algún líder de ministerio que ha sido piedra de tropiezo y no ha capacitado, no ha hecho la obra, te pido en el nombre de Jesús que tú le perdones, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a comprender, Señor, que hemos sido separados y apartados por ti para hacer tu obra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén.